¿Listo? Es un tipo penal de lesión, ya habíamos dicho que es de lesión en blanco, omisión propia y es de carácter monoofensivo. Entonces vamos a encontrar que solo afecta un bien jurídico. Como elementos normativos a tener en cuenta, es sumamente necesario entender que es la transgresión o la prolongación arbitraria de esos términos para la entrega de la documentación electoral. Es decir, que efectivamente yo me demore en la entrega de esos documentos. Y que tal entrega, pues efectivamente debe realizarse o se realice ante las autoridades electorales competentes o designadas para ello. Requiere que se adelante como servidor público, es decir, que sea el servidor público quien incurre en esa tardanza. Y también frente a la asignación de los sellos de la urna o la realización del sellamiento de la urna o del arca triclave. ¿Listo? El sujeto activo, pues evidentemente es cualificado, determinado por la condición de servidor público y adicionalmente que tenga como función, pues efectivamente la entrega de los documentos necesarios o exigidos ¿para qué? Para hacer de la manera o para realizar de la manera más transparente ese proceso electoral. ¿Listo? O para llevar ese proceso electoral. ¿Quién sería entonces el sujeto pasivo? Buenas, ¿me están escuchando? El, el Estado, ¿no? Sí, señor. Sí, porque es que veo una pasividad de verdad que... Sí, efectivamente es el Estado el sujeto pasivo de la conducta. Sí, porque pues como lo hemos venido reiterando, este es el encargado, viene siendo el encargado del cumplimiento de esa rectitud a nivel electoral. ¿Listo? El verbo rector va a ser simple, es decir, que solo vamos a encontrar uno y es el hecho de no entregar, es decir, eludir, incumplir o apartarse de ese deber funcional derivado de la función o de la categoría o de la determinación de ser sujeto, de ser servidor público, y que donde efectivamente se hace una exigencia legal de entregar esos documentos en el tiempo razonable y en el tiempo asignado para ello. ¿Listo? El objeto jurídico, pues tiene que ser, el objeto jurídico efectivamente es la organización electoral como aquella base diligente para la realización o esa diligencia más bien para la realización de los certámenes electorales y que pues efectivamente los documentos necesarios pues se otorguen en el trámite o en el oportuno o en las necesidades de la distancia. Les voy a plantear un ejemplo. Ustedes recuerdan lo que sucedió en la consulta del Centro Democrático, bueno, la consulta del Centro Democrático y el Partido Conservador, y adicionalmente y la consulta de la Colombia Humana en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Qué sucedió en la consulta? Si lo recuerdan. ¿Mm? Al menos digan no. O sea, si no saben, si no recuerdan, al menos digan algo. Es que de verdad es bastante molesto uno estar hablándole a un computador. Reitero, si no quieren venir a clase, yo no les pongo problema por la falla.
Si quieren, yo les cuelgo el YouTube hablando como lo han hecho otros docentes, les envío unas lecturas y ustedes desarrollan unos trabajos. O sea, yo no tengo problema por eso. Y ustedes mirarán su video en su horario de clase. Y yo con eso solo hago una clase. Entonces, es que de verdad es bastante incómodo que uno les está hablando y nadie conteste. O sea, es como hablarle a una pared. No, sí, profe, tienes la razón, discúlpanos, es que yo la verdad ahorita me conecté 10 minutos tarde, entonces quedé algo desactualizado en el artículo en el que estábamos tratando. No, o sea, y tampoco aplica ese argumento de Juber que es silencio negativo, ¿no? O sea, al menos díganle uno no por decencia. Es que la cuestión es que como si ustedes me fueran a decir, profe, tal cosa, y yo me hago el huevón y no le respondo. O sea, es que es eso. O sea, es que creo que me parece una falta de respeto. O sea, y no es solo en la clase virtual, también es en la clase presencial. O sea, si es así, pues básicamente yo hago el video en YouTube, les explico los tipos penales, los cuelgan, lo miran, y si tienen dudas en la clase las resolvemos. Y ya. O sea, esa sería la manera más fácil de hacerlo. Pero de verdad es que es una pasividad que ya raya, es como en, no sé, o sea, al menos digan no. ¿Sí? O sea, Profe, no, no el, es- recordamos. el esfuerzo es tanto de ustedes como mío. O sea, si ustedes no corresponden a eso o no son consecuentes con eso, pues apague y vámonos porque qué. O sea, y es la obligación de uno. O sea, vayan, miren en otras universidades, incluso la UPTC. El problema de la UPTC es que eso pasó y por eso suspendieron un semestre, porque los profesores no les estaban haciendo clases virtuales. O sea, en medio de las circunstancias usted tiene la posibilidad de no perder su plata y que el docente llegue por los medios necesarios a que ustedes puedan cumplir o que se pueda cumplir, pero el conocimiento sin al menos discusión, pues es una vaina inocua y es una vaina absurda, ¿sí? Al menos cuestionen algo, no sé, ¿sí? No se vuelvan ese ladrillo más en la pared, como lo diría la canción de Pink Floyd, y que me recuerda mucho una clase de Derecho Penal que yo tuve, donde nadie quería participar cuando yo era estudiante, pero efectivamente el hecho al menos de usted intervenir, pues asume que está haciendo un ejercicio mental, al menos está pensando, sí, pero acá es una pasividad totalmente ridícula y absurda. Sí, qué pena que se lo diga, pero la verdad es que me incomoda y me molesta esa situación. Si quieren poner la queja con el doctor Valderrama, bien puedan, ¿sí? Yo no tengo lío por eso, o sea, pero sí les pido que si no, yo no les exijo venir. Si quieren venir, vengan. Yo no les voy a correr la falla. Conmigo no van a perder por fallas porque en últimas, eso es una cuestión bastante personal. Si no van a las presenciales, mucho menos les voy a exigir que vengan a las virtuales. O sea, es como un ejercicio personal y ustedes verán si la plata que invierten sus papás, pues vale de algo o no. En últimas, pues como no les cuesta nada, pues relajados. Pero pues en el mundo profesional las cosas van a ser totalmente distintas. Se les va a romper esa burbuja en la que están y se van a dar cuenta que es una cosa totalmente contraria a la que ustedes puedan creer. ¿Listo? El ejemplo iba al siguiente. En las elecciones presidenciales, en las consultas presidenciales previas a la elección, pues ¿qué sucedió? Pues que efectivamente la registraduría se quedó sin los materiales y sin los elementos necesarios para suplir o para cumplir con la obligación electoral. Básicamente fue una falta de planeación de la registraduría. El lío es que no se podrían aplicar o no se podría aplicar este delito en tal circunstancia, toda vez que habla, eh, que efectivamente va a hablar en la mora, en la entrega de ese registro electoral, entonces no aplicaría. Cuando hablamos de registro, pues efectivamente vamos a hablar de los formatos E14, ¿sí? No vamos a hablar de los tarjetones. Entonces sí habría una falencia y una dificultad jurídica o un vacío jurídico respecto de la aplicación del delito o de la ecuación típica del delito frente a los elementos normativos. Es decir, que, por ejemplo, si se llegara
a, a aplicar tal circunstancia o tal delito, pues fácilmente podríamos hablar de un error de tipo. ¿Listo? El objeto material va a ser de carácter real, pues con un elemento de carácter fenomenológico. ¿Por qué? Porque hablamos de unas ficciones jurídicas que son esos registros, ¿sí? Y esos sellos que si bien son cosas, esas cosas están revestidas de un elemento de legalidad o de ficción jurídica que permite que hagan o que existan más allá de la materialidad. Es decir, no solo sean unos elementos vacíos, sino tienen o vienen cargados de aspectos de carácter jurídico o de una ficción jurídica que los reviste. Podemos hablar de concurso de conductas punibles con el artículo 286, que habla de falsedad ideológica en documento público, por ejemplo, cuando la conducta vaya encaminada o esté relacionada con la alteración de dichos documentos. ¿Listo? No admite tentativa. Claramente podría hablar de una complicidad en el desarrollo de tal conducta, por ejemplo, que la tardanza sea o se preste la ayuda efectiva por parte de una persona que haga parte de la mesa. ¿Listo? Alteración de resultados electorales. El que por medio distinto de los señalados en los artículos previamente altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya sancionada con pena mayor. La pena aumentará en una tercera parte de la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Hay una frase de Joseph Stalin que dice que no importa quién vote, sino quién cuenta los votos. En Colombia siempre ha existido esa zozobra acerca de la existencia o la realización de distintos fraudes electorales. Y tanto así es oportuno señalar lo sucedido y más que todos podríamos entrar dentro del contexto histórico. En lo relacionado con el nacimiento del M-19 como una guerrilla que nace fruto de un presunto, o de una presunta más bien, o de un presunto fraude electoral. ¿Sí? En el 70 estábamos en las elecciones 74, en 1974 más o menos. Sí, era presidente Misael Pastrana Borrero, que es el papá de Andrés Pastrana Arango. Pues era el presidente, bueno, estaba en las elecciones para la presidencia de la República y habían dos frentes políticos sumamente importantes. Estaba el Frente Nacional, que como ustedes sabrán era la unión entre liberales y conservadores, donde se tornaban el poder de manera hegemónica. Entonces 4 años gobernaba un liberal, 4 años gobernaba un conservador, y esto surge como una estrategia, entre comillas, para resarcir o para, ¿cómo decirlo? Para hacer menos rigurosa o menos gravosa o para pacificar más bien esa violencia que existía entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y efectivamente esto surge o va a tener validez jurídica en el pacto de Stitch y Benidorm, ¿sí? que lo suscriben entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues con el propósito de pacificar y evitar esa violencia bipartidista que azotaba o que azotó gran parte del siglo XIX, del siglo XX en Colombia. ¿Listo? Entonces surge de ahí. Y por otro lado, pues Colombia en esas elecciones estaba, por otro lado, el general Gustavo Rojas Pinilla,
que era el candidato de la ANAP, Alianza Nacional Popular. Y estaban en esa contienda electoral entre estos dos personajes. Según lo que contaba mi abuela, hasta cuando habían terminado los escrutinios, el presidente era Gustavo Rojas Pinilla. Y ese día en el país quitaron la luz, se fue la luz en todo el país. Y al otro día, crearon toque de queda. Entonces, ya ustedes van viendo. Y al otro día ya no era el presidente Rojas Pinilla, sino apareció siendo presidente Misael Pastrana Borrero. Esa fraude electoral pues da surgimiento a la guerrilla del M-19 o Movimiento 19 de Abril, ¿sí? Pues el cual tiene como objetivo pues derrocar ese estado hegemónico hasta el momento, el régimen político o el régimen o el gobierno que estaba de turno en ese momento. Obviamente el M-19 va a tener unas características bastante particulares como grupo guerrillero, porque es un grupo de carácter nacionalista y tiene una mezcolanza entre sectores del marxismo, en sectores del revisionismo socialista. Es decir, no hay una definición política clara por parte del M-19, pero surge entonces esa alteración en esos resultados electorales. Pues lo último que se habló también fue de la existencia de una manipulación de los formatos E14 con el hecho de la consulta entre el Partido Conservador y el Centro Democrático que dio como resultado la elección de Iván Duque como candidato a la presidencia y pues posteriormente presidente de la República. Sí, obviamente pues eso no se investigó, tanto así que tanto así que se ha buscado propuestas, por ejemplo, como el voto electrónico. Pues el voto electrónico también termina siendo bastante cuestionable, ¿sí? O puede ser bastante cuestionado frente a la manipulación del software. ¿Quién efectivamente realiza esa verificación de los votos? ¿O quién es el que adelanta, pues básicamente la votación o cómo se tiene en cuenta la votación para ello? Eso es bastante complejo y bastante complicado a la hora de determinarlo, ¿sí? O sea, sí existen dificultades frente a la existencia de ese voto electrónico y la aplicabilidad del voto electrónico en países como Colombia, donde efectivamente la fragilidad institucional es bastante compleja y es bastante notoria. Más bien, esa es la palabra, existe una notoriedad en la fragilidad electoral. Entonces, me va a decir que esa alteración de resultados electorales, que el que por medios distintos a los señalados en los artículos, bueno, ya lo hemos dicho. Efectivamente, ya no hablamos de un tipo penal de mera conducta, sino aquí hablamos de un tipo penal de resultado, ¿sí? Y ese resultado objetivo, ¿cuál es? Pues el favorecimiento o desfavorecimiento de un candidato o la manipulación de ese certamen electoral, pues evidentemente o tácitamente podemos decir que con miras o con la búsqueda de beneficiar o perjudicar bien sea un candidato o un partido político, el voto en blanco, etcétera, ¿sí? Pero acá es que se requiere que materialmente esos tarjetones o los formatos designados para el conteo de votos o para determinar el conteo de los votos, pues sea manipulado y sea alterado. En este caso por cualquier persona, ¿sí? Pero pues tiene el agravante del inciso segundo cuando tal conducta es ejecutada o adelantada por un servidor público. ¿Listo? Hablamos de un tipo penal de lesión, efectivamente se lesiona el bien jurídico de la legalidad y transparencia de los certámenes o de los resultados electorales, es de ejecución instantánea y es de carácter subsidiario, es decir, que depende de otros bienes, de otro tipo penal o de la existencia o la aplicación de un tipo penal con pena mayor. ¿Listo?
Por ejemplo, podría ser la falsedad en documento público. ¿Sí? ¿Dónde? Por ejemplo, se emite el escrutinio verdadero, pero ¿dónde se materializaría la falsedad? En el momento en que, en que se consigna una información falsa, ¿sí? En un documento público. Por ejemplo, que el registrador emita que las elecciones las ganó determinado candidato cuando no fue así. ¿Sí me hago entender? Entonces, básicamente lo que se va a encontrar es que, como lo vimos el semestre pasado en los delitos de falsedad, la entidad, bueno, el servidor público de manera legítima expide el documento, ¿sí? No obstante, el contenido del mismo es una falsedad. Entonces hablamos de una falsedad ideológica en documento público. ¿Sí me hago entender? Listo. Sí, profe. Listo. Como elementos normativos vamos a encontrar que se requiere que sea una votación pública. Es decir, debe ser de carácter público. Y ese fue uno de los cuestionamientos que se hizo frente al tema de la consulta. La consulta del Partido Conservador, perdón, del Partido Conservador y el Centro Democrático y lo de la Colombia Humana. Sí, básicamente es eso. O sea, la consulta era pública, sí, pero era determinado entre una elección pública. Pues ese fue uno de los argumentos que salieron para determinar que no existía falsedad en los formatos E14. Pero pues es un argumento bastante cuestionable. Listo. Que se ejecute como elemento normativo frente a los documentos electorales. Es decir, que se altere o la alteración sea o verse o recaiga sobre los documentos electorales. ¿Listo? Pueden ser Sí, señor. formatos C14 o los tarjetones. Listo. Como ya lo habíamos dicho anticipadamente, el sujeto activo va a ser ¿qué? Pues de carácter indeterminado. Puede ser cualquier persona. No obstante, cuando concurre un servidor público en el desarrollo de esa falsificación o esa alteración de ese documento electoral, pues evidentemente vamos a hablar de un sujeto activo de carácter determinado, ¿sí? Por tal circunstancia o por tal situación de ser servidor público. Listo. Elementos descriptivos, pues debe ser durante una elección, ya hablamos de una circunstancia de tiempo y de modo, durante una elección pública. Adicionalmente, el objeto jurídico, ¿cuál va a ser? Pues la legalidad y la transparencia de los resultados electorales. Es decir, ese principalmente es el objeto de protección, ¿sí? La legalidad y la transparencia de esos resultados electorales. El objeto material, pues directamente el objeto material va a ser de carácter ¿qué? Fenomenológico. Claro que sí es fenomenológico, ¿sí? Porque recae sobre esa alteración o la alteración del resultado y adicionalmente de los documentos relacionados al mismo, ¿sí? Que han sido modificados o alterados de manera indebida. Listo. Como habíamos dicho, admitiría concurso con la falsedad en documento público. ¿Podríamos hablar de la existencia de una tentativa? Sí. Por ejemplo, que se advierta que se van a alterar los resultados. Digamos, entonces Esperanza, Dana y Samantha son jurados de votación. Y Dana como presidenta pretende alterar los verdaderos resultados, por ejemplo, tachando unos tarjetones de más y adicionalmente señalándolos en el listado de votantes. Pues básicamente si Samantha llega a advertir tal circunstancia y la denuncia o pone la queja ante la autoridad electoral o ante la autoridad penal, pues efectivamente podemos hablar de una tentativa. No se alcanza a materializar o no se logra consumar ese resultado querido por parte de Ana. ¿Listo? Entonces sí hablaríamos de una tentativa. Listo. No hablamos de un elemento subjetivo, no me va a decir plenamente sobre qué recae la conducta punible.
Ahora, digamos que hay una modificación en alguno de los formatos, pero ese formato no determina el resultado de la elección. Digamos que es que hay formato E11 y E14. Los E14 son los que efectivamente marcan el escrutinio y los E11 simplemente creo que es el que lleva el registro. Digamos que es así, que solo se lleva el registro y que es en formato E11 puede ser modificado y efectivamente se ve unas inconsistencias entre el formato E11 y el formato E14. ¿Podríamos hablar de la existencia del delito? No, porque pues no afecta el resultado como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos hablando de una atipicidad subjetiva, ¿sí? En un error sobre el objeto material. Acuérdense de los errores, del error vencible, el error invencible, el error de tipo y el error de prohibición. ¿Qué es el error de tipo? Mm, La verdad no Ese, recuerdo. ese no recae, no puede recaer sobre, digamos, el sujeto y el objeto. Entonces, cuando se... Cuando hablamos de error de tipo, es que se desconoce o no se tiene un pleno conocimiento frente a qué? Frente a circunstancias particulares del delito o de la configuración del delito, o es decir, de elementos normativos que configuren el delito. Por ejemplo, si Harold se va a la costa y conoce una muchacha bastante bonita, bastante voluptuosa, la conoce, la saca a bailar, etcétera, etcétera, y terminan siendo novios. ¿Sí? La chica en medio del baile le dice, no, Harold, es que yo tengo 16 años de edad y pues físicamente los aparenta. ¿Sí? Es decir, una chica que ya, pues sí, aparentemente ha estado o está desarrollada. Listo. Harold la saca a bailar, se vuelven novios y un día de estos ella lo invita a la casa y terminan teniendo relaciones sexuales. Resulta que la chica termina embarazada